Cosechando amigos. Con el Puchu Cambiaso. Y el panelista Carlos Peláez. Acá pasamos todos a ser actores de reparto, Carlitos, es así. Me encanta. Sí, a mí me también. encanta, sí. Saludo grande al jefe. Bueno, cortito, quiero aportar simplemente algunos datos, ¿no? Que me parece que son relevantes en toda esta historia. No la que está transcurriendo en este momento en Brasil, que es como la consecuencia de toda esta historia, que como decíamos temprano, está hecha de miles de pequeñas acciones, algunas que conocemos y otras que no conocemos y otras que nos vamos enterando, ¿no? Claro. La historia no es un paquete único, No. Es decir, se compone de muchas pequeñas historias. Fíjate vos, es bien curioso esto, porque a lo que quiero hacer referencia ahora es a Lula, a Uruguay, al Portland y Camargo Correa, ¿no? Que es bien interesante. Es que cuando uno empieza a mirar esta historia de Lula, entiende algo que es bien interesante y que yo creo que es un fenómeno que le ha pasado a la izquierda en toda América Latina, ¿no? Porque la izquierda, o el progresismo, mejor dicho, llega al gobierno sobre la base de las expectativas y el apoyo de grandes masas de gente, sobre todo los más desposeídos, pero luego cuando llegan al gobierno no confían en esa gente, no se apoyan en ellos. Fíjate vos, Lula fue el presidente más votado de la historia por dos veces. ¿En quién se apoyó? Bueno, por ejemplo, Enrique Meireles era el presidente del Banco de Boston. Claro. Su ministro de Industria era Luis Fernando Furlan, que era el vicepresidente de la patronal de San Pablo, que ahora es la que acusan de querer meter en cana a Lula, ¿no? Claro. Es decir, es la que acusan ahora de ser la que rechaza el proyecto de Lula. Bueno, el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de San Pablo, Luis Fernando Furlan, fue ministro de Industria de Lula. Furlan estuvo en Uruguay en su momento. Esto es muy interesante, ¿no? Por cómo fue la secuencia de hechos. Después esto fue en realidad hubo unas conversaciones primeras de Lula con el gobierno de la época, que Lula estuvo de visita en Paysandú, y entonces, sabiendo ya de antemano, porque además el PT tenía, esto es increíble, el PT tenía a un militante como asesor en la OPP. O sea, a ver, esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero esta es una información que dio Búsqueda el año pasado, ¿no? Sí. Que mucha gente seguramente se la pasó por arriba. Sí. Pero este señor, estoy buscando el nombre aquí, ya te lo voy a dar, te lo di hoy, Alexandre Amorín se llama, militante del partido de Lula, trabajó como asesor de la OPP durante el primer gobierno del Frente Amplio. Increíble. Yo me estoy preguntando, si en realidad no hubiera sido militante del PT, por ejemplo, no sé, pongo otro, hubiera sido militante del Partido Demócrata de los Estados Unidos, ¿qué hubiera dicho la gran parte de la izquierda? Claro. O si hubiera sido al revés, digamos, hubiéramos estado no bajo gobierno del Frente Amplio, sino bajo gobierno de algún otro partido, y a ese partido se le hubiera ocurrido tener a un asesor extranjero en la OPP, que además tenía acceso a los negocios que proyectaba el gobierno, porque este hombre, junto con José Dirceu, que ya había sido procesado, ya había abandonado el gobierno en el 2005, Dirceu montó una consultora y vino a Uruguay precisamente a hacer con este hombre, con Alexandre Morín, gestiones para asociaciones con ANCAP. Mira. José Dirceu, que ya estaba procesado por el mensalado. Pues bien. La mano derecha de Lula, ¿no? La mano derecha de Lula. La mano derecha de Lula, sí, era la mano derecha de Lula. Era el jefe de la Casa de Gobierno, claro. No hay duda con respecto a eso, ¿no? Jefe de la Casa Civil, en realidad, es el nombre exacto. Pues bien, en el año 2007, directores de ANCAP anunciaron un acuerdo con la empresa Camargo Correa para construir una planta de producción de fábrica de cemento Portland, ¿no? En principio la idea era una asociación con ANCAP, una cosa bastante rara porque
Alguien dijo alguna vez en medio de la investigadora que ANCAP hacía cosas muy desprolijas en su manejo, ¿no? En realidad, ¿por qué hacía ANCAP eso? Porque Cemento del Plata era una empresa privada, era una sociedad anónima, del cual más del 90% lo tuvo siempre ANCAP, ¿no? Sí. Es decir, más del 90% del dinero que había ahí era de ANCAP, pero con ese recurso de crear una empresa pública con bajo derecho privado se hacía cualquier cosa. Y entonces, sin llamado a licitación y sin nada, se firmó un protocolo de entendimiento que consta en la página web de Presidencia, el 26 de marzo del 2007, ¿no? UTE y ANCAP suscribieron un memorando con Petrobras y además firmaron con la empresa brasileña Camargo Correa un memorando de entendimiento para estudiar la construcción de una planta de cemento en el departamento de Paysandú. Yo me pregunto, ¿con dinero público no hay que llamar a licitación para hacer cualquier inversión pública? Sí, claro. Me pregunto eso, ¿no? Sí. Pues bien, acá estaba decidido que fuera Camargo Correa. Claro. Después vino Lula. Y Lula prometió una planta y 180 millones de dólares de dinero fresco que venían del Banco Nacional de Desarrollo, otro que está encalacrado con todo el esquema de corrupción, ¿no? Pero recordemos simplemente que Lula era el que traía de la mano a Camargo Correa. ¿Qué es lo que investigó la justicia en Brasil? Bueno, la justicia en Brasil logró probar que Camargo Correa le había aportado $1 millón a la fundación de Lula. Y Lula andaba con Camargo Correa, como anduvo con de Odebrecht, por todo el mundo de la mano. Claro. O sea, lo llevaba él de la mano, ¿no? Sí, sí. El poder de Brasil era tan impresionante, Sí. digamos, esta cosa avasallante de Brasil, esta cuestión, ustedes recuerdan, incluso en el gobierno de Mujica era un partidario de ser el furgón de cola de Brasil, ¿no? Sí, sí. Lo decía más de una vez, con Brasil todo. Claro. Y bueno, así no fue con Brasil todo. Sí. No salió esa planta, ¿sabes por qué? Y este es un punto a favor de FANCAP, por la Federación de ANCAP. La Claro. Federación de ANCAP se opuso a que se construyera esa planta. Algunas fuentes de la propia Federación me dicen que en realidad tenían más expectativa en otros negocios con Venezuela, pero no salió por eso. Después surgió el tema de la planta de cemento en 33, que jamás se hizo, no se puso en una piedra. En ese caso con la empresa Votorantim, que finalmente Votorantim terminó comprando una parte de Cemento Artigas, que hoy es la que se quedó con más del 50% del mercado del Portland en muy poco tiempo. ANCAP pierde con el Portland desde el año 1999, nunca ganó plata, de 1999 para acá nunca ganó plata, siempre perdió. Después está ese incidente por el cual termina la solicitud de apresamiento contra un exgerente de Cemento del Plata, concretamente el señor Pastorino, por los negocios, por el tema de la cal, ¿no? Y cómo se hizo eso, que en realidad aparece allí un señor que era lobista de ANCAP en el sur de Brasil, y definitivamente propone un negocio y lo aceptan directamente con Eletrobras, es decir, que es la operadora de la planta de Candiota. Candiota necesitaba cal, viene y le ofrecen el negocio de la cal. Y fue tan avasallante todo, que ANCAP no producía cal, no tenía cal. Le tuvo que salir a comprar cal a proveedores locales, que no tenían capacidad de provisión suficiente, ni la calidad suficiente, y por eso empezaron las multas. No era las multas solamente por lo que producía ANCAP, era por lo que los proveedores le vendían a ANCAP. Sí, sí. ANCAP hizo un negocio sin tener la mercadería para vender. Tal cual. Así fue. Tal cual. Y encima de todo esto, le dimos plata a ese empresario privado, que era del riñón de Lula, y sobre todo muy cercano a Dilma, porque el capo de Eletrobras era un hombre muy cercano a Dilma. Le dimos plata a ese coso para que comprara camiones, $2.400.000, que según muchas fuentes equivalían a 20 camiones. O sea, si alguno de nosotros nos hubieran dado ese negocio, nos dan el contrato para comprar lo que tenemos que trasladar y encima nos dan la plata para camiones, váyame Dios, hermano, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto es lo que pasó al influjo de Lula, que reitero, no puede zafar de estas cosas, porque no estoy hablando de un departamento, estoy hablando de un accionar. Claro. Un accionar avasallante, un accionar que reveló que toda esa forma de accionar estaba sustentada en las coimas que pagaban esas empresas a los dirigentes políticos. Tal cual. Así funcionaba Brasil. Y eso está todo auditado y están todas las Está pruebas. todo probado esto. Todo probado. Ya hay 77 tipos presos por Sí, esto. sí, tal cual. Y van a ir presos un montón más. Totalmente. ¿Está claro? De acuerdo, totalmente O sea, de acuerdo. todo lo otro, cada uno podrá creer el cuento que quiera, ¿no? Total, creímos en los Reyes Magos, creímos en Papá Noel y creímos en todas esas cosas. En Blancanieves y los 7 enanitos podemos seguir creyendo en Lula. Pero esta es la realidad. Finalmente, Esta es la la verdad va a caer por su propio peso.
Tal cual, la Y verdad. este es un tema ético, Sí, esto sí. no es un tema político, esto Tal es un cual. tema ético. Tal Si cual. se quiere realmente contribuir Tal a cual. desarrollar los países, bueno, no se puede hacer sobre la base de la corrupción, porque más allá de los buenos propósitos de Lula, todo su accionar termina en esto, en un gobierno patético, de derecha, que liquidó todos los derechos de los trabajadores, pero que además fue su mejor socio. Sí, sí. No llegó solo. Lo puso él. A Temer lo puso Lula, ya sabemos todo eso. Ojalá que la gente no se coma el filo barato. Y las cosas como son, las encuestas, las mismas encuestas que manejan todos los que acá defienden a Lula, que quede claro, porque son las mismas encuestas, las de Datafolia, la mayoría de los brasileros lo quiere preso. Ese es el resultado de las encuestas. La mayoría entiende que no debe ser candidato. Ese es el resultado de las encuestas. El 83% de los encuestados en Brasil piensa que Lula sabía de la corrupción imperante en su gobierno. Recuerden que lo blanqueó el propio Pepe Mujica en su libro. Aprecio mucho su dato, Daniel. Sin embargo, tengo una contradicción. Yo creo que un problema que tienen los gobiernos es enamorarse de los números de las encuestas. No, diferentes. yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, le estoy hablando a aquellos que tiran los números de las encuestas erróneamente, porque lo único que dicen es que es el candidato favorito. Sí es el candidato favorito, pero también den todos los resultados de la encuesta, de la misma encuestadora que es Datafolia. La mayoría lo quiere preso. La mayoría entiende que no puede ser candidato. El 83% sabe que él sabía de la corrupción imperante en su gobierno. Lo otro es filo barato. A mí no me dice nada porque... No, a mí tampoco, pero son las encuestas que manejan. Efectivamente, por más que la gente apoye a Lula, la gente en realidad, como lo hemos visto también en estos tiempos, lamentablemente actúa más con el corazón que con la razón. Eso sí, lamentablemente. Entonces ese es un problema. Ese problema, y aunque no les guste a muchos esta comparación, pero yo creo que en tiempos históricos vale, fue el mismo problema que vivieron los alemanes con Hitler, muchachos. Lamentablemente. La seguimos mañana, Carlitos. Un abrazo grandote, un saludo grande a todos los oyentes y buen fin de semana para todos. Chao, gracias. Mañana no vamos a volver, ¿o sí? No, mañana no volvemos. No, te dije ya hasta mañana, pero que nos encontramos nosotros. El lunes. Hasta el lunes. Chao. Bueno. Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos nuevas tendencias de conversación. Rompecabezas.